Hola, y vamos a comenzar un ciclo de charlas acerca de arquitectura dentro de un programa que denominamos Mercado de Arquitectura con el fin de expandir las áreas de conocimiento y compartirlas con todos ustedes. La idea, la finalidad que tenemos con este programa es que logremos de alguna forma y en alguna medida poder empoderar a las personas para que puedan hacer un consumo de la arquitectura de una manera informada y responsable. Y para ello, bueno, pues lo que vamos a estar haciendo durante todas estas charlas que vamos a realizar en una serie de temporadas va a ser, en primer lugar, ampliar el conocimiento general que normalmente tenemos sobre temas de arquitectura. Queremos con ello que a su vez se incremente la capacidad valorativa de cualquier persona que requiera de el consumo de la arquitectura, sea bien que va a realizar un proyecto de su casa o de una oficina, proyecto de interiores, puede ser que vayan a rentar un inmueble o comprarlo. Cualquiera de estas situaciones implica entrar a la cuestión valorativa de la arquitectura y queremos que con esta serie de charlas pues ustedes tengan una mayor capacidad de valoración de la misma. Y por último, queremos que tengan una capacidad de decisión fundamentada, que lleguen a decir, bueno, voy a tomar la decisión de rentar este espacio, o de comprar aquel inmueble, o de contratar a este arquitecto, o a este otro diseñador de interiores, porque me permite obtener determinados beneficios y saber con mucha claridad y con mucha seguridad qué es lo que van a ganar con estas cosas. Entonces, hoy vamos a iniciar con esta plática que se llama así: ¿qué tan buena es esta arquitectura? ¿No? Y es un problema medular, ¿no? A fin de cuentas, enfrentamos situaciones en las que tenemos opciones A, B, decimos, bueno, ¿qué tanto nos sirve una con respecto a la otra? Y es un tema que puede volverse muy amplio y muy difícil de abarcar, pero que vamos a simplificarlo y hacerlo accesible a partir de unos principios muy sencillos, muy antiguos, y tan antiguos como válidos. Y estos principios, pues los enunció Marco Vitruvio, que se le reconoce como un escritor y un tratadista de la arquitectura de la época de Roma, que escribió su texto que se logra recopilar por la historia, que se denomina De Arquitectura, hacia el año 15 a.C. Así que ya por ahí vamos a ir teniendo una evaluación de cuán antiguo es y a su vez cuán válidos son estos principios que desde entonces lo seguimos usando en el campo de la arquitectura y en general del diseño. Marco Vitruvio plantea tres principios que se reconocen mundialmente como la triada vitruviana, y estos principios nos dicen que un edificio, para que sea bueno, tiene que cumplir tres condiciones simultáneamente. La primera, bueno, porque se afirme que no se caiga. Un edificio que se cae, pues es un edificio que no sirve para nada, ¿no? El segundo, pues que sea útil. Y muchas veces los arquitectos, después del movimiento moderno con la influencia del funcionalismo, asociamos mucho el tema de la utilidad a la función, pero la utilidad realmente puede llegar a tener concepciones más amplias, mientras que la función tiene otras implicaciones que no vamos a debatir ahora. Pero bueno, es la utilidad de las cosas, ¿no? La utilidad de los edificios, de sus componentes y de cómo ellos sirven al final al desarrollo de las actividades que vamos teniendo en ellos. Y por último, el último principio es que la arquitectura tiene que ser bella. Es una arquitectura que nos gusta, una arquitectura que es desagradable, es una arquitectura que más tarde o más temprana va a ser rechazada y consecuente va a ser transformada o demolida, ¿no? Entonces, un edificio tiene que cumplir esas tres características. Oye, arquitecto, resulta, mire, que yo tengo un edificio que es muy fuerte, pero no me gusta. Lo voy a transformar, no sirvió. Oiga, arquitecto, mire que ese proyecto es magnífico, pero se cae, pues tampoco sirvió. Óigame, ese proyecto es una genialidad, pero no tiene acierto a ningún tipo desde el punto de vista de la resolución de los problemas que debe resolver, no funciona bien, pues tampoco sirve. Necesitamos que cumpla simultáneamente con los tres principios. Tiene que ser firme, tiene que ser útil y tiene que ser bello. Me dirán, bueno, esto es un poco abstracto, puede ser. Esto es un poco ambiguo, sí, seguro es un poco ambiguo. Pero bueno, vamos a empezar a resolver el primer problema. Vamos a transitar ahora
de lo abstracto a lo concreto. Y vamos a hacerlo de una manera que nos permita irnos aproximando este conocimiento pues al nivel de lo que es el conocimiento de la vida cotidiana, que es donde queremos que esto realmente tenga un impacto, que les sea favorable, que les sea útil a ustedes. Y en cuanto al ambiguo, bueno, pues eso, ténganme paciencia, lo vamos a estar resolviendo en las próximas clases. Vamos a meternos en ese momento, nos vamos a estar, vamos a decir, discrecionando esos grises de esas ambigüedades para ayudar a crear criterios más consolidados. ¿Cómo vamos a transitar ahora de lo abstracto a lo concreto? Bueno, vamos a ver 4 ejemplos. El primero de ellos es una obra así paradigmática de la arquitectura clásica, es un destino turístico por excelencia si se van a Atenas, y es nada más y nada menos que el Partenón, ubicado en ese promontorio alto que tiene la ciudad de Atenas, que es la Acrópolis, ¿no? Entonces, el Partenón pues es un edificio sin duda de una significación muy grande, no solamente para lo que nos dice hoy al hombre contemporáneo de lo que fue el mundo griego, sino para lo que los mismos griegos era significativo. Entonces es un edificio que tiene unas características muy buenas, nos permite analizar esto. Vamos a ver en su materialización el primer concepto, ¿no? Lo firme, lo estructural, lo resistente. Pues es un edificio pétreo completamente, es una planta rectangular, períptera, que significa que está rodeada de columnas, y se resuelve por este sistema trilítico de columna, dintel, y esa es su estructura, y es soportante, y a pesar de que son grandes bloques monolíticos que se van ensamblando hasta integrar su configuración, es una arquitectura que evidentemente ha soportado el paso del tiempo. Primer aspecto, resuelto. Segundo, su utilidad. Bueno, es un edificio que en primer lugar es un templo y en su interior albergaba la estatua de los dioses y para ello, bueno, pues crea esta configuración rectangular simple con un eje fundamental que es el que viene dando todo el recorrido por el cual se accede y que te recibe. Y por último vamos a ver la cuestión de lo bello. Lo bello está sobre todo en sutilezas de las proporciones que tienen que ver con estas tan conocidas proporciones áureas y que no solamente son bellas en sí mismas, como muchas veces se ha hecho saber, sino que además tiene un correlato en la forma de pensar el mundo por parte de los griegos. Por lo tanto, esta cuestión de la belleza, que en sí es muy subjetiva, tiene un asidero y es lo que lo hace válido para el mundo griego y por supuesto para todos nosotros que de alguna forma venimos heredando esa cuestión del mundo griego clásico y posteriormente helénico. El próximo ejemplo que vamos a ver es un ejemplo mucho más reciente, un ejemplo de los años 60 y es la terminal de la TWA realizada por Aerosaline en el aeropuerto JFK de Nueva York. Y es un edificio muy interesante que pertenece a esta línea de expresionismo de los años 60 que juega mucho con las cáscaras, con el concreto y que en esa misma configuración de estos elementos, vuelvo a repetir, de cáscara, adquieren la capacidad soportante. O sea, son elementos que se sostienen a sí mismos y que bajo ellos van a abrigar todas sus funciones. Entonces, un espacio con estas grandes cáscaras se logran espacios sumamente amplios donde se realizan las diversas actividades de salas de estar, zonas de verificación de los boletos, tránsito, entrega de los equipajes, etc. O sea, es el mismo trajín de todo aeropuerto. Sin embargo, la forma en que se logra, bueno, nos permite visualizar nuevamente esta cuestión de la integración de lo estructural, de lo firme con lo útil. Y finalmente, la forma y la estructura es lo mismo. Y hay no más que una metáfora, hay una alegoría directa a la cuestión aeroportuaria a través de estas formas aerodinámicas que en cierta medida reflejan o sintetizan al ave como modelo de los aviones, ¿no? Entonces, en esa cuestión total y completa de la cáscara y del concreto, se resumen otra vez los 3 elementos que queremos evaluar para saber si es buena o no es buena esta arquitectura. Es firme, es útil y finalmente es bella. Y me dirán, bueno,
Eso está muy interesante, pero pues, esos son edificios clásicos de la antigüedad o grandes obras. Y bueno, uno en el día a día, ¿cómo lo puede ver? Yo creo que en el día a día la temática más sensible, más palpable, es la de la vivienda. Voy a traer dos ejemplos. Primero, un poco grandilocuente, que es la Casa de la Cascada, diseñada y construida por Earl Wright en los años 30 en los Estados Unidos, y es una inserción muy interesante, muy sui generis, sobre un pequeño río que desemboca en una cascada, ¿no? Ahí mismo está la cascada y sobre ella se abren estos grandes volúmenes que son terrazas y balcones en voladizo, y empieza a abrir la planta a todo el paisaje alrededor. Bueno, esta casa es una casa de una intrepidez estructural tremenda, porque son voladizos extremadamente grandes, pero que están diseñados y se resuelven de una manera eficiente. Su utilidad está más allá de la mera función de la casa, es la relación, más bien resuelve la relación de la función vivienda, de la función habitar, con la relación paisajística, ¿no? La cuestión de abrirse, de ver y de ser vista al mismo tiempo. Porque hay un concepto de arquitectura orgánica que vamos a tener la oportunidad de comentar más adelante, y que aquí es fundamental, que es esa cuestión de están los estratos rocosos y vienen mis elementos proyectantes de los voladizos sobre él, creando un ritmo. Y por supuesto hay un manejo con material también, pero bueno, vamos a no a meternos mucho en ese tema, y vamos a ver entonces cómo se resuelve no solamente la estructura y la función, que ya lo vimos, sino también la cuestión de la belleza, ¿no? Cómo la misma integración, la proporción, las relaciones de llenos y vacíos entre los macizos rocosos, los macizos de concreto y los espacios que van quedando, como entre pisos, plantas bajas, la separación que tiene con esta zona de la cascada, van a ir creando la posibilidad de una especie de rítmica maciza, concreta, pétrea, vamos a decir, que se va levantando poco a poco del terreno para crear esta especie de escultura que llega y se posa sobre esta zona del terreno para crear toda una singularidad y todo un objeto pues, estético que al día de hoy es toda una maravilla. Y por último, vamos a traer una casa que es un poco más sencilla, mucho más sencilla, pero que tiene una sutileza muy interesante. Y se trata nada más y nada menos que de la Casa del Puente, y esta está ubicada en Mar del Plata y fue construida por Amancio Williams y su esposa en los años 40. Y es una vivienda muy sencilla, muy somera, pero muy del estilo del movimiento internacional de aquel entonces. Es un ejercicio de inserción muy sencillo, una pequeña cañada, y ellos crean un puente con un arco y sobre ello meten un paralelepípedo, ¿no? Y ese paralelepípedo es la casa. El elemento estructural lo vamos a ver de una manera muy inmediata, ¿no? Dos grandes contrafuertes que soportan el arribo de este arco, y encima un sistema de viga que va a transitar para conformar todo este prisma en el cual se halla la vivienda. Desde el punto de vista funcional, pues tiene la misma característica que la Casa de la Cascada, una casa que está insertada en un ambiente natural muy bonito, entonces todo está girado en función de poder estar realizando las actividades del hábitat, pero a su vez de estarnos relacionando con este paisaje, estarlo disfrutando. Y ahí vemos entonces cómo la misma estructura se abre para dar paso a estas líneas de ventanas horizontales que termina de configurar a su vez el aspecto de la casa en sí, ¿no? Y queda el prisma puro, muy, vamos a decir, muy del movimiento moderno, en cierto sentido muy misiano, y que finalmente, de alguna forma, contrapuntea con la geometría del arco, que también es muy sencilla y es muy simplificada hasta lo elemental, es el arco en sí, transitando las cargas hacia su cimentación. Entonces, hasta aquí que hemos visto, bueno, pues los tres principios de la arquitectura, ¿no? Y podemos, a partir de ello, podemos enfrentar cualquier proceso de evaluación de un bien arquitectónico o un servicio profesional de arquitectura. Lo que nos tenemos que preguntar es, esto que tengo delante, esta propuesta que me están haciendo, esto que me quieren vender, rentar, ¿es firme? ¿Se aguanta? ¿Sirve? ¿Funciona bien? Y por último, ¿es bonito? ¿Nos gusta? Aunque ya sabemos que esto del gusto puede ser un poco más amplio, pero si respondemos sí a estas tres preguntas, entonces está bien.